por el Día de la Mujer. Gracias, licenciado, y también al otro licenciado que también ahí nos permitieron un bonito detalle. No, ahí mira, fue colaboración también de muchos compañeros. Eli, buenas tardes, Floridana, Shirley. No, solo que perdonan por el cuchillo que no había. No es cuento, ni platos, no había. Pero pues se consiguió al final. No sé si alcanzaría para todas, pero esa conmemoración pues era importante para ustedes. Lo importante era la intención, y sí, yo probé el pastel, estaba muy, muy rico, muy buena elección de parte de los compañeros que también hicieron favor de hacer las diligencias de recaudación del dinero, irlo a comprar, y pues sí, estuvo todo muy bonito. No, mira que salió el evento. Sí, está bien, Silvia. Bueno, vamos a dar inicio a la clase mientras se incorporan otros al que en el grupo. Vamos a ver. Hola, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Ana Gabriela Morales. Buenas noches, Maribel Hernández. Evelyn Chávez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Gisela Osorio Alvarado. Bueno, jóvenes, vamos a entrar a la tercera unidad. Ya vimos la parte del derecho constitucional. Por favor, para que no nos equivoquemos, ¿sí? Lo que evaluamos en el primer parcial ya no lo vamos a evaluar en el segundo. Entonces, yo creo que la segunda y la tercera parte del programa, que la vamos a comenzar a ver ahora, es la que vamos a esperar en Dios poder examinar en el segundo parcial. Vamos a ver qué nos queda pendientes para el final, ¿eh? Vamos a ver qué nos queda pendiente para el final. Tal vez de repente eso nos va a quedar el régimen especial y la parte de proceso de faltas. Pero bueno, vamos a comenzar entonces hablando de los sujetos del derecho individual del trabajo. Ya hablamos, patrono, trabajador y auxiliares, ya hemos platicado. El contrato, pues comenzamos a hablar hoy a partir del artículo 18 al 37, que es todo lo relativo al contrato de trabajo. Pero vamos a ver algunas cuestiones doctrinarias que nos interesan. Cuando nosotros hablamos de los sujetos del derecho, hablamos del derecho individual del trabajo, hablamos del trabajador, el patrono, la empresa, los auxiliares y, por supuesto, también la sustitución del patrón. El trabajador, vamos a ver definiciones, vamos a ver sus elementos indispensables y algunas definiciones especiales. Según la legislación mexicana, trabajador es la persona física que presta a otra, física o moralmente, un trabajo personal subordinado. Todas las legislaciones tienen la palabra subordinado, ¿eh? El artículo 3 del Código de Trabajo, ya leímos lectura para no leerlo, pero estamos hablando nuevamente en relación a una relación de trabajo. Ah, perdón, no estoy presentando. Qué bueno que me dijiste. Este documento a ver si se los transfiero en el transcurso de la semana o la otra semana, porque no se quería transferirlo porque no sé si vamos a terminar para el parcial, si no, pues podemos dejar algunos puntos para el final. Entonces, estamos hablando de los sujetos, trabajador, patrón, empresa, auxiliar y sustitución. Ya tenemos las definiciones de trabajador, el artículo 13 y lo que dice la legislación mexicana.
¿Cuáles son los elementos de la definición de un trabajador? El trabajador siempre será una persona física, la prestación del servicio de otra persona, sea física o jurídica, es un servicio en forma personal y de manera subordinada. Hoy sí quiero ver estas definiciones especiales que son aplicables para la legislación guatemalteca. Vamos a verlas ahora. Solo quiero pedirle favor a alguien que me ayude yo a leer una y que la persona lea la siguiente. ¿Quién nos apoya aquí? Karina, Maribel. Yo voy a leer la primera y tú lees la segunda, ¿sí? Trabajadores estacionales. Son aquellos que encuentran empleo en actividades productivas de temporada o que se intensifican en ciertas épocas del año, como el turismo de verano o de invierno, la recolección estacional en la agricultura. Se trata de actividades ligadas fundamentalmente al sector agrícola y de servicios. Vamos. Trabajador eventual. Es el trabajador que está capacitado para la tarea y no necesita entrenamiento, y es contratado cuando en las empresas se está implementando un sistema nuevo o existe una alza de trabajo por la temporada y es necesario en ese momento específicamente. Trabajador temporal. Es contratado por un periodo de tiempo específico. Trabajador ocasional. Consiste en la contratación de trabajadores en forma esporádica por horas, días o semanas. Trabajador a tiempo completo. Es aquel que presta sus servicios personales durante una jornada ordinaria. Ustedes saben que la jornada se divide en ordinaria y extraordinaria, pero la ordinaria está subdividida en diurna, nocturna y mixta. Trabajador a tiempo parcial. Es aquel que presta sus servicios personales durante un tiempo inferior al establecido para la jornada ordinaria del Código de Trabajo, diurna, mixta y nocturna. Trabajador migrante. Artículo 11, convenio 143 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores migrantes. Este es un convenio que no está ratificado por Guatemala, pero indica trabajador migrante comprende a toda persona que emigra o ha emigrado de un país a otro para ocupar un empleo que no sea por cuenta propia. Incluye también a toda persona admitida como trabajador migrante. Trabajador migrante. Artículo 75, inciso A del Decreto 44-2016, Código de Migración. Las personas extranjeras que han sido autorizadas a permanecer en el país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada, bajo la dependencia y dirección de un patrono, los trabajadores migrantes podrán solicitar residencia temporal por el plazo de 1 a 5 años. Trabajador migratorio. Artículo 26 del mismo cuerpo legal. Para efectos de la aplicación del presente código, se entiende por trabajador migratorio toda persona extranjera que realice actividades remuneradas en el territorio nacional y se clasifica entre las siguientes categorías: trabajadores transfronterizos e itinerantes, trabajadores de temporada, trabajador consultor y asesor técnico especializado y trabajador por cuenta propia. Trabajador transfronterizo. Artículo 26 del inciso A del Decreto 44-2016 del Código de Migración. El trabajador transfronterizo es aquella persona que reside en territorio de un estado vecino al que regresa al final de su jornada diaria de trabajo o por lo menos una vez a la semana. Trabajador itinerantes. Artículo 26 del Código de Migración. Los trabajadores itinerantes son los que realizan la misma actividad y que transitan entre Guatemala y Belice hasta que el diferendo territorial, insular y marítimo sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Trabajadores de temporada. Artículo 26, inciso B.
Persona cuyas actividades dependen de las condiciones de las estaciones propias del año o por la naturaleza del trabajo, solo se realiza durante un tiempo determinado del año. Trabajador consultor, asesor o técnico especializado. Código de Migración. Persona que realiza sus actividades por un periodo no mayor de 365 días y sean requeridos por el contratante específicamente como consultor, asesor o técnico especializado y que no requieren de solicitar una residencia permanente. Trabajador por cuenta propia. El artículo 26, inciso D del Código de Migración. Todo trabajador que realiza actividades comerciales e industriales por su propia cuenta o con sus familias y que tiene autorización para realizar actividades remuneradas dentro del territorio nacional. Bueno, ahora sí quiero pedirle favor a unos 3 voluntarios para que leamos estos artículos. Quiero que levanten la mano. Oscar, Amy, ¿quién más? Amy, bueno, en el orden que fueron apareciendo. Comenzamos con Oscar, y después con Amy, y después los compañeros, ¿sí? Esther, Daniel, Jorge. Bueno, comenzamos entonces, artículo 105, todo el Código de Trabajo, artículo 156. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. 156 dijo, ¿verdad? Ahorita va. Dice, artículo 156, trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogos de simulación, constituyen contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. De dichas simulaciones son prohibidas. Vean, pues, este es interesante, pero tenemos un apartado, eso lo voy a mencionar, porque esto lo vamos a ver específicamente cuando miremos los regímenes especiales. Fíjense que el trabajo a domicilio concretamente es este, ¿sí? Daniel Alejandro es dueño de una zapatería. Avidan Ortiz es su trabajador y elabora zapatos. ¿Cuál es la característica del trabajo a domicilio? Que Daniel Alejandro me proporcione la materia prima. Yo elaboro el producto y ya se lo regreso transformado. Ese es el trabajo a domicilio. Yo trabajo en mi casa. No tengo la dependencia directa de él ni de su representante, pero cuando veamos el trabajo, vamos a ver de qué manera se ejerce la supervisión o de qué manera se cuantifica esa forma de supervisión por parte del patrón. Pero, ¿qué es los consejos que dan? Viene Daniel y de repente recibe un consejo, le dice, mira, ¿para qué tenés a Vidán como trabajador? Mejor venderle la materia prima, que la transforme y que te la devuelva. Esa se llama simulación. Y la ley dice que sigue existiendo el contrato de trabajo. Si Daniel a mí me proporciona la materia prima y yo la transformo en zapato, hay relación laboral. Si él trata de venderme el producto, yo comprarle y después venderle los zapatos, hay relación laboral. Existe el contrato de trabajadores a domicilio. El siguiente, artículos 138 y 139. Artículo 138 del Código de Trabajo. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajadores propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Leo el 39 también, licenciado. Por favor. Artículo 39. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellas o a estos de trabajadores campesinos,
aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino, jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Interesante, ustedes, el trabajador campesino bien definido en el 138, pero en el 139, la esposa, la conviviente que le apoya, los hijos que le apoyan, ya sea un reconocimiento tácito expreso por parte del patrono, le permite constituirse en trabajadores campesinos. A la esposa y a los hijos, solo con una calidad, coadyuvantes o complementarios. Pero vean la categoría que les da, precisamente en nuestra legislación de acuerdo al 139. 161. ¿Quién le corresponde? Si quieren lo leo yo, licenciado. ¿Dónde está? Artículo 161. Capítulo cuarto, trabajo doméstico. Artículo 161. Trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importe lucro o negocio para el patrón. Bueno, ese es el requisito. Sería, por ejemplo, Esther, trabajadora de casa particular, si ella hace funciones de aseo en una oficina. ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado. ¿Recibe No, licenciado. una remuneración económica? Sí, Definitivamente no, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico, el patrón no tiene funciones de lucro. En cambio, tú, si trabajaras con una empresa y vas a hacer limpieza, la empresa sí tiene fines de lucro. En este caso, la característica del patrono no tiene fines de lucro. 167, ¿quién le toca? Si gusta, lo leo, licenciado. Por favor. Capítulo quinto, trabajo de transporte. Artículo 167. Trabajadores de transporte son los que sirven en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otras, o sea, por tierra o por aire. Vamos a ver. Si este trabaja como oficinista o es la encargada de dar los boletos de la empresa de transporte, ¿será un trabajador de transporte? Sí. Tal vez. No, licenciado, porque ese es un trabajo Para administrativo. mí que sería un trabajo administrativo. Ajá. Sí, es un trabajo administrativo. No es propio, ya estamos hablando del ayudante, del piloto. O sea, dependiendo, así es. Pero, ustedes saben que... Licenciado, Dime. perdón. En ese caso, por ejemplo, si ella es la expendedora de los boletos y cualquier incidente no forma parte, entonces. No, ya no forma parte, porque acuérdate que ahí, en la definición que le diste, se habla que están ligados al bus, al camión, al tráiler. Sí, sería el piloto, el ayudante, y si es aéreo, estás hablando de azafatas, posiblemente, de ingenieros de vuelo y todo lo demás. Pero en este caso no va, porque ella es una persona, es personal administrativo. Ya, entonces vamos con el 170, por favor. Permiso, Lic. ¿Sí? Capítulo sexto, trabajo de aprendizaje, artículo 170. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, sea directamente o por medio de un tercero, y les dé la retribución convenida, lo cual puede ser inferior al salario mínimo. Bueno, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, cuando han visto en restaurantes donde dice en sus playeras tienen estoy en adiestramiento? ¿Serán trabajadores de aprendices? ¿Qué dicen ustedes?
No pueden ser aprendices porque es personal en capacitación. Pero acuérdate, Maribel, que están en proceso de adiestramiento, de capacitación. Prácticamente están aprendiendo el trabajo. Correcto, porque van a recibir remuneración. Mira, pues, no, pero no tanto ahí, vean. Pero Pues, en el artículo también dice que reciben remuneración los aprendices y puede ser una remuneración convenida, incluso inferior al salario mínimo. Sí, Esther, pero la clave, ¿dónde está? Decime, Elena. Es que... Perdón, que el trabajo es temporal. Los que están en capacitación están capacitándose para ser trabajadores ya formalmente en la empresa. Y los aprendices, pues es un trabajo temporal. Hay una clave ahí. No, la clave está en que es un arte, profesión o oficio. Fíjate, por ahí cerca vas, Jorge. Miren, pues, ¿cuál tiene que ser la clave para nosotros? El aprendizaje. ¿Cuál es el objeto del aprendizaje? O el objetivo, la finalidad. Enseñarle el oficio. Y aprender. Enseñarle y aprender. Sí. Un arte. Licenciado, ¿tal vez comprometerse a trabajar para el patrón? No, yo creo que Jorge dijo la clave. Mira, pues, ¿cuál es la finalidad del trabajo de aprendizaje? No es producir, es aprender. Y la obligación del patrón es enseñar. Si te das, salimos un poco del vínculo laboral, porque aquí no voy a prestar yo un servicio, en el otro va para un salario. Eso no es esencial acá. Lo esencial acá es de que yo voy a ir a aprender y él me debe de enseñar. Esa es la finalidad. Por eso dice la ley, que como yo estoy aprendiendo, pero de una u otra manera estoy generando, estoy produciendo para él. Entonces él tiene la obligación de pagarme un salario. Claro, el único caso, ustedes, que la ley permite que se pague menos del salario mínimo. Lo que usted va a ver ahora, y si quiere lo hacemos, si alguien me hace el favor, con información con esto de acceso a la información pública. Sí, fíjate, Mariana, que podría darse. ¿Sabes cuál es el problema? Que aquí sí debe haber contrato, porque este es a plazo fijo. El asunto es de que, imagínate cuántos, yo recuerdo que ustedes son muy jóvenes, son pocos los que tienen mi edad por ahí, uno creo que hay dos, pero bueno, lo que quiero decir que en mi tiempo, en el tiempo de algunos de ustedes tal vez, se recuerdan que lo que dice la compañera, que normalmente nuestros papás cuando éramos adolescentes nos llevaban a un taller, una panadería, un taller de electricidad, un taller de mecánica, un taller, bueno, porque querían que aprendiéramos un oficio, ¿sí? Pero ese era otro tipo, porque aquí lo que está hablando el código es de que debe estar debidamente documentado. Mi pregunta, y le dejo ahí el reto a ustedes, no sé quién me hará favor. Vamos a ver por ahí quién nos ayuda. Me gustaría con información, acceso a la información pública, que pidiéramos al Ministerio de Trabajo cuántos contratos de trabajadores aprendices hay en el ministerio, que estén aprobados. Ahí va el reto. ¿Quién lo agarra? ¿Quién va a ser el bueno o la buena para hacerme eso? Yoli. Bueno, el te comprometes. ¿Sabes por qué va a ser interesante? Porque va a ser difícil que encontremos uno. Y si vamos a encontrar uno, habría que ver si se está cumpliendo. Fíjate que cuando yo les hablo a ustedes de los restaurantes, todos hemos ido a un restaurante donde miramos una playera, estoy en proceso de adiestramiento, estoy en proceso de capacitación. Hermano, nosotros le tenemos toda la consideración del mundo. Yo siempre que voy a un centro, a alguien, a un trabajo y miro por primera vez, yo siempre me acerco a la persona, le dije, todos tuvimos un primer día de trabajo. Y fue el día complicado. Imagínate, tu primer día de trabajo siempre va a ser complicado. Siempre va a ser complicado. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver a alguien que está su primer día en una caja de un supermercado. Qué complicado era para él. Pero yo me acerqué y le dije, todos tuvimos un buen día. Así de que todos los que estamos en esta fila, en esta cola, te vamos a entender que es tu primer día.
Y los que no estén de acuerdo, pues que se cambien de ventanilla o de caja. Pero todos tuvimos un primer día y yo le garantizo, recuérdense su primer día en el trabajo. Complicado. Bueno, sigamos. 175. Aquí le va a cambiar muchísimo, ¿eh? Aquí le va la primera pregunta. ¿Quién me lo lee? Artículo 175. Trabajadores del mar y de las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta y a cambio de la manutención y del salario que hayan convenido. Bueno, vamos a ver, pues. Vamos a mandar a Araceli Ochoa. Araceli y Sheila Zoraida se nos fueron de paseo en un crucero. Ahí resulta que, pues, quisieron ir a oír un cantante y se van a escuchar porque el crucero lleva música, lleva de todo. Pregunta: ¿es trabajador del mar y la vía navegables ese músico que va en ese crucero? No, no es parte de la tripulación. No. Muy bien. Sí. Porque dice que tienen que prestan servicios propios de la navegación. Ah, esa es la clave. Propios de la navegación. No, el músico no va a prestar nada. No, el músico sencillamente nos va haciendo recordatorios, vamos a decir, o nos va cantando, ¿cuál es que es? La mesa que más aplauda, va, pero esa no, él no es parte de trabajar en las vías navegables. Vean qué interesante. En el año 2022 hubo una reforma, ley para el fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Gente de mar. Así se le llama al trabajador. Vean, gente de mar le llama al marino mercante guatemalteco. Aquel guatemalteco que presta sus servicios en un barco, ya sea un crucero, sea de pasajeros o bien de carga. Que por cierto existe cualquier cantidad de miles. ¿Oye? Yo no sé si todavía el Ministerio de Trabajo tiene la página. Pero a mí me gusta a veces leer y me ingresé y me puse a leer cosas bien interesantes de ustedes. ¿Qué cantidad de guatemaltecos existen precisamente como marinos mercantes? 2. El ofrecimiento de trabajo es increíble, pero lo que más me causó, ¿qué le dijera yo? Bienestar, es de que hay una organización internacional precisamente de este tipo de trabajo. Y hace como 6 años más o menos tomaron la decisión de apoyar a Guatemala. Escuchen, Guatemala no podía certificar un marino mercante para trabajar en el mundo de cualquier barco. Hoy por hoy, Guatemala tiene la escuela que certifica a los guatemaltecos como marinos mercantes. Pueden ir a trabajar a cualquier parte del mundo exactamente en un barco, de carga o de pasajeros. Si leen, no sé si todavía está eso, que el título era Gente del Mar. Era un convenio entre diferentes instituciones, como por ejemplo a una dependencia del Ministerio de la Defensa se le había delegado esa función, pero lo más asombroso para mí y qué gran avance tuvimos es que lográramos de que nos permitan certificar a marinos mercantes para ser contratados por cualquiera de estas entidades, de estas instituciones, de estas empresas. Y me asombró porque dije, oh, qué interesante que Guatemala tenga la capacidad de certificar. Y si ven las proyecciones que tienen cada año de cuántos marinos mercantes se van a necesitar, la escasez de marinos mercantes certificados para trabajar en esta clase de trabajo es increíble. Lo invito a que usted pueda ingresar de repente hablando que ser agente de cambio, somos de bendición para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para la gente con la que nos relacionamos. Una muy buena opción hoy, que por cierto, imagino que hay que tener cierta capacidad y por eso la certificación. Pero miren qué definición tiene. Gente de mar, estamos hablando del trabajador, del marino mercante guatemalteco. Es toda persona que está empleada o contratada o que trabaja en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Ese es el requisito, ¿sí?
Luego, trabajador municipal, pues está en la ley del servicio municipal. Funcionario y empleado público, pues ya lo vieron con Lincedo Alan. De hecho, la palabra servidor público la clasificamos en funcionario y empleado público. Trabajador civil del Estado. ¿Alguien me hará favor de buscarme el decreto y de publicarlo en el grupo 63-88, que es la ley de clases pasivas civiles del Estado? Y si alguien lo tiene por ahí, que me lea el artículo número 2, porque ahí tenemos una definición de lo que es trabajador civil del Estado. Pero miren qué interesante, trabajador afiliado. El Instituto Guatemalteco de Seguridad también tiene su propia definición. Interesante. Las personas individuales, escuchen, que tengan la representación del patrono y que ejerzan a nombre de este funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel, son trabajadores afiliados y deben aparecer reportados como tales en las planillas del Seguro Social. Interesante. Ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de los representantes del patrono, especialmente cuando analizamos el artículo, el párrafo tercero, cuarto y quinto del artículo 351, no, y en un sindicato tampoco los queremos. Pero el Seguro Social dice, no señores, ustedes son considerados trabajadores afiliados. Trabajador de familia, artículo 199 del Código de Trabajo. ¿Alguien ya me encontró el artículo 2 del decreto 63-88, ley de clases pasivas civiles del Estado? Sí, ya. Por favor, María. No, es de la ley de servicio civil, Lic, me equivoqué. Necesito ley de clases pasivas civiles del Estado, decreto 63-88. ¿Yo se lo leo, Lic? Entonces lo leo. Para los efectos de esta ley, la denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario y empleado que labore en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, o en las entidades descentralizadas o autónomas del Estado en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla o cualquier otro vínculo legal por medio del cual se obliga a prestar sus servicios a cambio de un salario previamente establecido, que sea pagado con cargo a las asignaciones del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado o de los presupuestos propios de los organismos y entidades antes mencionadas, y se encuentre contribuyendo al financiamiento del régimen de clases pasivas civiles del Estado, no perdiéndose la calidad de trabajador civil del Estado por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley. Se excluyen los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. Bueno, tenemos una muy bonita definición ahí de lo que es trabajador civil del Estado. Artículo 2, decreto número 63-88, ley de clases pasivas del Estado. Alguien que regresemos al Código de Trabajo y me vea el artículo 199. Interesante la definición que ahí da de trabajo de familia. Quien no tiene nada que ver o no se parece, puede vincularse, pero no se parece, no es la misma institución que el trabajo de domicilio. Este es trabajo de familia, regulado en el Código de Trabajo. Veamos qué es el 199. Los trabajos a domicilio o de familia quedan sometidos a las disposiciones de los dos artículos anteriores, pero las respectivas obligaciones recaen, según el caso, sobre los trabajadores o sobre el jefe de familia. Trabajo de familia es el que se ejecuta por los cónyuges, los que viven como tales o sus ascendientes y descendientes, en beneficio común y en el lugar donde ellos habiten. Bueno, ahí tenemos una definición. Luego el trabajo de menores y artículo 147 hemos leído. Trabajo benévolo y trabajo amateur. Esto empezó doctrinario y puede ser aplicable en Guatemala. El benévolo es gratuito, se realiza en forma desinteresada, no tiene como finalidad poner la fuerza de trabajo a disposición de otro a cambio de una remuneración, sino que por lo general persigue como objetivo el bien común. Ejemplo, trabajo en una parroquia. Deme un trabajo
no del sacerdote o el padre, no del pastor. Dígame un trabajo benévolo en una iglesia católica y en una evangélica. Sacristán. Sacristán. ¿Qué más? Diácono. Diácono en una iglesia. Un tesorero, secretario. Pero el tesorero, Diego, puede ser pagado. El secretario puede ser pagado. No, María José, porque normalmente el ministro, ya sea pastor o sacerdote, deberían de tener una Sin remuneración. paga, dice usted. ¿En una organización como Club de Leones? Eso podría ser, fíjate, podría ser. No sé si lo agregaría ahí, fíjate, en el siguiente, el amateur, pero el benévolo podría ser. Acuérdate que hay mucha capacidad de servicio, ¿va? La idea es de que no tengamos nosotros, no generemos fuerza de trabajo, ni que el otro nos tenga que pagar un salario, sino que lo que nosotros debemos servirle al bien común. Decime, Rubén. Gracias, licenciado. En este caso, digamos, la Iglesia Católica es el sacristán, digamos, el auxiliar del sacerdote. Entendemos que no tiene sueldo. Y en la Iglesia pues, evangélica está el pastor y tiene su línea de ancianos, que son como los auxiliares de él, que de igual forma pues, no tienen sueldo. Tal vez serían los ancianos, ¿va? Y como dijo ahí alguien, los diáconos, ¿va? Que ellos no deben un salario, pero es un servicio. Ahora miremos al amateur. No responde a una finalidad laboral, sino otras de carácter cultural, recreativo, deportivo. Los integrantes, por ejemplo, un coro musical o un equipo deportivo. Bueno, no estamos hablando de una orquesta, ustedes, porque ahí sí tienen salario. No estamos hablando cuando usted llega ahí al conservatorio o en su comunidad, pues a veces se da este tipo de escuelas. Usted participa, pues más que todo para colaborar. Bueno, tantas cosas que puede usted hacer. Y equipo deportivo, pues por supuesto, estamos hablando de aquellos equipos de barrio, ¿va? Porque ya se está hablando usted de club como Barcelona y los Rojos, ya es otra historia, ¿va? Ahí están pagados. Pero no este es el amateur, aquel que nosotros más es la emoción de compartir con nuestra comunidad. Ahora vamos al patrono. El patrono, según Manuel Osorio Paz, es una persona física, ¿sí? Dice que en el contrato laboral da ocupación retribuida a los trabajadores que quedan en relación subordinada. Es pues el propietario de la empresa y quien dirige personalmente o aliándose a otras personas. Es llamado también empleador o empresario. El artículo del 2 ya lo leímos. Ahora veamos qué dice el 176. Interesante, ¿eh? Interesante. Veamos qué dice el 176. Del Código de Trabajo. ¿Quién lo tiene por ahí? Empleador. Definición. Artículo 176. Patrono es el naviero o armador, propietario o no de la nave, que la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, y que percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que le afectan en armonía con el artículo 2. Yo solo les agregué ahí que es un armador de acuerdo a un convenio internacional de la OIT que no está ratificado por Guatemala y que es empleador de acuerdo de acuerdo al decreto 10/2022 que volvemos al marino mercante. ¿Quién me lee esa parte donde dice empleador? Artículo 21. Artículo 1, inciso B. Decreto 10/2022. Ley para el fomento de trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que, en virtud de la presente ley, ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la gente de mar, tales como la agencia de contratación y colocación, agencia de reclutamiento, el administrador, el agente, el fletador,
o casco desnudo el capitán. Según vean, está prohibido todas las agencias de contratación en materia general, aún por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, en este trabajo del marino mercante, sí se permiten a nivel internacional las agencias de contratación y colocación. Cuando usted tenga tiempecito, lee el decreto 10/2022. Le va a parecer interesante. El ejército, que es una de las disposiciones más, no es la última reforma que tiene, porque aquí reformaron el artículo 34 del Código de Trabajo. Todavía creo que el año pasado hubo una reforma, o posterior a esta, hubo otra reforma que es la última que tiene el Código de Trabajo, que es respecto a las notificaciones electrónicas. Pero, por ejemplo, este sí modifica el artículo 34. No es interesante, cuando usted tenga tiempo, lea el decreto 10/2022 y se da cuenta. Por ejemplo, salimos de la idea de la regla general que en Guatemala y en los países que son miembros de la OIT que han ratificado este convenio, no se permiten las agencias de contratación o colocación, salvo en esta materia que es precisamente el marino mercante. La empresa, bueno, pusimos el 655 del Código de Comercio que dice que es una empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Según la legislación mexicana, es la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios. El artículo 14 del Código de Trabajo lo que señala es que todas las empresas en Guatemala, no importa de qué naturaleza sean, tienen la obligación de sujetarse a la legislación laboral, especialmente al Código de Trabajo y sus reglamentos. Los auxiliares, aquí como que nos confundimos un poco. No vamos a leer el artículo 4 y el 5, representantes del patrón intermediario, porque ya lo leímos. Sin embargo, sí me interesa que leamos el 177. Bueno, no lo vamos a leer porque aquí está. Fíjense, pues, este sí es una excepción. Como regla general, nosotros hablamos de los representantes del patrono. En su artículo 4 leímos el 351, tercero, cuarto y quinto párrafo, cargos de dirección, cargos de confianza y cargos de representación. Pero vean qué interesante en el trabajo del mar y las vías navegables. ¿Quién es el representante del patrono en este caso? En un barco de carga o de pasajeros. ¿Quién es el representante del patrono? Es el capitán de la nave. Así lo dice como regla general. Luego en el 141 pues vamos a encontrar los representantes del patrono en el trabajo agrícola y ganadero. Las definiciones pues ya las vimos desde el 351, cargos de dirección, de representación y de confianza, también ya vimos el intermediario. Este tema de la sustitución patronal como que no nos quedó bien claro. Lo vamos a poner con ejemplos. Wilson Haroldo Álvarez Carrera tiene una empresa y decide vendérsela a María de Los Ángeles Arana. Wilson le debe vender a la empresa únicamente, no le puede vender a los trabajadores. Wilson tiene de trabajadores a Rubén, a Oscar, a Cristian, a Diego, a Claudia, a Vidal, los tiene todos nosotros, somos 10 trabajadores. Hace 10 años venimos trabajando con Wilson. Pero a Wilson se le ocurre vender la empresa por diferentes motivos y si la empresa se la vende a... Me perdiste por ahí. Bueno, se la vende a Carlos David López. ¿Sí? Bueno. Pero no puede venderle a los trabajadores porque nosotros no somos esclavos ni somos objeto. Él le va a vender el activo. No creo que le compre el pasivo, pero de repente se lo compra a Carlos David. ¿Qué va a pasar con nosotros los trabajadores? La opción que tiene Wilson es la siguiente. Nos tiene que comunicar a nosotros que decidió vender la empresa y que el nuevo propietario es Carlos David. Nosotros debemos de dar la anuencia para decir queremos continuar trabajando con Carlos David. O bien indicarle que no, que nosotros ahí también terminamos la relación laboral. Por lo tanto, Wilson Haroldo Álvarez Carrera tiene la obligación de liquidarnos. Eso significa pagarnos nuestras prestaciones laborales e indemnización por el tiempo trabajado.
Pero puede darse el segundo caso, que nosotros los trabajadores le dijimos, estamos de acuerdo, Wilson, vamos a ir trabajando con Carlos David. En ese momento que trabajamos con Carlos David, durante 6 meses ambos quedan solidariamente responsables. Podemos demandar a Wilson, podemos demandar a Carlos en caso de un despido, o los podemos demandar a los dos. Pero después de 6 meses, Wilson queda exento de cualquier responsabilidad laboral y Carlos David asume toda la responsabilidad, incluyendo los 10 años que nosotros trabajamos con Wilson. En el momento de un despido, Carlos David nos tiene que pagar desde que iniciamos la relación laboral con Wilson. Únicamente en 6 meses en Entralape son responsables. Dime, Manuel. Sí, buenas noches. Sí, a mí me pasó algo parecido, pero nunca nos dijeron si queríamos o no estar, como tú mencionabas. Cuando no te dijeron. Pero mira qué interesante. En el primer párrafo del 23, la sustitución del patrono no afecta a los contratos existentes, en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono, pues las acciones originarias de hechos u omisiones del nuevo patrono no responden en ningún caso al patrono sustituido. ¿Sí? No se entenderá limitada la libertad de trabajo cuando las autoridades de trabajo, pero déjame ver. En esta parte, mira, los patronos no pueden ceder a enajenar los derechos que tengan en virtud de un contrato o relación de trabajo, ni proporcionar a otros patronos trabajadores que hubieran contratado para sí, sin el consentimiento claro y expreso de dichos trabajadores. Oíme, Manuel, sin el consentimiento claro y expreso. ¿Expreso qué quiere decir? Por escrito, de dichos trabajadores, en cuyo caso la sustitución temporal o definitiva del patrono no puede afectar los contratos de trabajo a perjuicio de estos. ¿Sí? Dime, Sabrina. Una consulta, Lic. En el caso anterior que estaba diciendo, si, por ejemplo, si cuando hay sustitución de patrono, si yo digo sí quiero seguir trabajando, pero el nuevo patrono no quiere seguir trabajando conmigo, ¿qué corresponde? El pago de prestaciones. Ah, ok. Y eso lo tendría que hacer el patrono anterior. Pero como dice Manuel, si no te avisaron, todavía tenés 6 meses para poder demandar a los dos. Ah, ok. Transcurridos los 6 meses, si no te avisaron, es el nuevo patrono quien debe asumir la totalidad de la responsabilidad. Ah, ok. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del contrato individual del trabajo, sus antecedentes, las teorías de naturaleza jurídica, su definición. Hasta ahí creo que vamos a ver elementos propios o característicos, elementos materiales o reales, la relación de trabajo y la capacidad para contratar. Antecedentes, pero ya hemos hablado, de hecho fue pregunta de examen. ¿Cuál es el antecedente histórico de nuestro contrato individual de trabajo? Es el contrato de locación de servicios contenido en el Código Civil de 1877, claro, según Mario López Larrabe, en Breve Historia del Movimiento Sindical Guatemalteco. Veamos hoy la naturaleza jurídica. Bueno, vamos a encontrar 2 teorías, la contractualista y la anticontractualista. Estos que señalan, señores, esto es un contrato de trabajo. Las partes celebraron libremente su contrato de trabajo. Vamos a ver qué dice. Las teorías contractualistas se basan en la posición del derecho laboral, que consideran que el contrato de trabajo como celebrado libremente por las partes. Ellos dicen, señores, el derecho común, el derecho civil habla que contrato es contrato. Aquí no me vengan a hablar ustedes que esto no es contractual. Es un contrato como todo en el derecho común. Entonces, los tratados dicen, señores, no confundamos. No hay que confundir la formación o la creación
del contrato con las obligaciones del resultante. Una cosa es el contrato y otra cosa son las obligaciones. Entonces no es cierto que hay libertad de las partes para poder contratar. El contrato lo podemos celebrar, pero ahí hay obligaciones y hay derechos mínimos de la clase trabajadora. Por lo tanto, eso no se puede violentar. Entonces no es cierto que exista autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque Rubén González, trabajador, no puede decir, mire, Oscar, usted va a ser el dueño Oscar te dice, mira, voy a comenzar una empresa, pero voy a comenzar. Bueno, viene Rubén y le dice, mira, no tengas pena. Firmemos el contrato de trabajo y vamos a quedar. Págame menos de salario mínimo mientras logras afianzarte en tu empresa. No me parece aguinaldo porque eso no se puede. Ya vimos el artículo 12, cláusulas que son declaradas nulas de pleno derecho. Hay garantías mínimas. Entonces no es cierto que sea únicamente el contrato, porque ese contrato hay obligaciones y las obligaciones hablan de derechos mínimos y de normas protectoras, cláusulas protectoras para la clase trabajadora. La primera es siempre imprescindible el acuerdo de voluntades. Por supuesto, vamos a firmar un contrato. Yo estoy de acuerdo, Rubén está de acuerdo, Oscar está de acuerdo, todos los trabajadores y patronos estamos de acuerdo. Pero nosotros no podemos, las segundas pueden subir de la actividad de un tercero. Ahí está el problema. Que ya las obligaciones a nosotros nos las impone el Estado. Entonces no podemos decir, el contrato lo vamos a firmar. Bueno, además, ustedes saben que la legislación guatemalteca ni siquiera requiere contrato. Que aunque usted inicie la relación laboral, aunque nunca haya existido contrato. Y vamos a ver qué pasa si Rubén y Oscar firmaron contrato y nunca se ejecutó el trabajo. ¿Por culpa del patrón o por culpa del trabajador? ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Vamos a ver, ahora sí lo vamos a definir, porque nuestra ley nos va a la solución. Bueno. No se discute que en la celebración del contrato hay un acuerdo de voluntades, por supuesto. Este común acuerdo se ve reducido cada vez más en todos sus aspectos, por el hecho en que existe que es imprescindible, ya sea en forma expresa o tácita, que aparezca, que nazca, que esa voluntad, la vinculación laboral. La anticontractualista dice, se apoyan en dos situaciones fundamentales. Una, que no existe la libre discusión de cláusulas contractuales. Es un acuerdo de voluntades, pero no vamos nosotros a discutir. Claro, mejorar sí va, pero las garantías mínimas no se pueden discutir. Y la otra, que la reglamentación legal o convencional colectiva restringe de tal forma el campo de la liberación de que prácticamente no existe. Imagínense, ¿qué pasaría, por ejemplo, ya vieron como dice Alan, que el caso del trabajador del Estado como regla general son 20 días de vacaciones? Pero ¿qué pasa si en un contrato, en un pacto colectivo dice que le corresponden 25? Eso está en el pacto colectivo. Vamos a ver. Sabrina Cardona va a llegar a trabajar a esa institución del Estado. Desde hace 3 años ya está estipulado que ahí son 25 días de vacaciones. ¿Será que Sabrina que está entrando le vamos a aplicar la ley del servicio civil y hasta después va a conservar los derechos para subirle a 25? ¿Qué dicen ustedes? ¿O desde un inicio tiene derecho a 25? ¿Qué pasó? ¿Ya se nos durmieron? Desde el inicio, Lick. Sí, mira, vamos a ver. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo es ley profesional y dice que va a afectar los contratos existentes, o sea, va a beneficiar a todos los trabajadores de la empresa y también va a favorecer a los nuevos trabajadores. O sea, sí tiene que ser 25, por supuesto. Bueno, las principales teorías de la anticontractualista son 4. Teoría de la institución, que aquí más que todo dice, señores, fíjense que aquí protege al patrono, porque dice, señores, la empresa siempre va a existir. Los contratos de trabajo están, desaparecen, llegan, se van. Pero la institución de la empresa sí siempre va a estar. Siempre va a estar. Esta es la que defiende esta. La teoría, vamos a ver cada una de ellas. Miremos únicamente, por ejemplo, la teoría de la institución. Veamos sus características para que veamos de qué se trata.
¿por qué defienden que es anticontractual? ¿Por qué dicen, señores, esto no es un contrato? Veamos por qué. ¿Quién me lee del inciso A, las 5 características que están ahí? ¿Qué pasó? ¿Se me durmieron? La empresa es considerada como una... Vamos a ver. Permiso, Lick. La empresa es considerada como una sociedad profesional a la que pertenecen los trabajadores, los cuales están sometidos a la ley de esta sociedad, como ciudadanos, y lo están a las leyes del Estado, ya que son miembros de la comunidad en cuya vida participan. Sí, sí. Ok, dice, prescinde completamente de la figura del contrato, considerando la relación de trabajo con vida autónoma y caracteres determinados que se manifiestan en el momento de la incorporación. C. Descansa no en la idea discutida de protección al trabajador, sino en la tutela de la institución empresarial, procurando que alcance los fines que persigue, tanto en su aspecto técnico y económico, como para cumplir con el deber de servicio a la economía nacional y a la patria. D. Trata de sustituir, no solucionar, la lucha de clase por una supuesta unidad subordinada al fin del Estado. E. La idea y el fin que la sostiene es totalmente político, careciendo por completo de contenido social. Bueno, entonces la institución, esta es anticontractualista porque defiende más que todo, señores, la empresa siempre, los contratos van y vienen, pero la empresa, el empresario siempre va a estar ahí. Eso dice en pocas palabras, no le interesa realmente ningún tipo de contrato. Lo que dice, señores, la empresa siempre existirá ahí. Debemos de hablar a la institución y no a un contrato. Veamos el contrato realidad, solo miremos los 2 primeros párrafos. ¿Quién no lo lee? Yo, licenciado. De acuerdo a esta corriente doctrinaria, la vinculación laboral tiene su nacimiento en la prestación de los servicios y no en el acuerdo abstracto de voluntades. Se reconoce que existe en la prestación del trabajo un acuerdo de voluntades, aún apenas presumido, tanto de una como de otra parte, pero que, en caso de un contrato nulo, las consecuencias que se pueden producir escapan al marco de la contractualidad. Fíjate lo que está indicando aquí, señores. Desde el momento que Karina Maribel comienza a trabajar para Wilson, señores, dicen, exista o no exista contrato, es un acuerdo de voluntades. ¿Sí? Por lo tanto, dicen, señores, no podemos hablar nosotros de un contrato de acuerdo de voluntades. No. Es un acuerdo de voluntades porque Karina va a comenzar a trabajar, pero bajo las condiciones existentes del trabajo digno y decente, con todas las prestaciones de ley, con todos los requisitos, con todos los derechos mínimos que otorga la ley. Y Wilson pues le va a decir, efectivamente, pues yo respeto todo el trabajo decente y digno, o sea, respeto todas las disposiciones legales en materia laboral. Entonces dice, señores, hubo un acuerdo de voluntad. Karina comienza a trabajar. No nos interesa si existe o no existe contrato. Teoría del acto condición. El mismo momento de ingresar a la empresa. Vean, pues. ¿Quién se lee el primer párrafo nada más? El acto de entrar a formar parte de una empresa, centro de trabajo, constituye el acto originario esencial, base de todas las prestaciones jurídicas. Bueno, lo que quiere decir esto es que Karina ingresa a la empresa. Karina, no importa el contrato. Desde el momento que ingresas a la empresa, está sujeto a todas las disposiciones legales existentes, pero más especialmente al reglamento interior de trabajo que tiene esa empresa. Karina ni siquiera lo conoce, pero desde el momento de entrar y formar parte, ya está sujetas a las disposiciones del derecho laboral, está sujetas a todas las disposiciones que regulan materia laboral cuando ingresas. Entonces, señores, no interesa el contrato. Karina, desde el momento que ingresa a la empresa, queda sujeta a todas las disposiciones legales, no interesa el contrato. Y por último, la que acoge nuestra legislación es la teoría de la relación laboral. Nosotros podemos comenzar a trabajar sin que exista contrato de trabajo.
La ley dice que se perfecciona el contrato de trabajo con la relación laboral. El momento que comenzamos a ejecutar el trabajo, ahí se perfecciona el contrato de trabajo. Y no existe, posiblemente no se elaboró, pero vean lo que dice. No tengo aquí, vamos a en la siguiente clase y miramos esto. Interesante, ¿eh? Porque nosotros vamos a perfeccionar el contrato de trabajo con el inicio de la relación laboral. Porque puede ser que firmemos el contrato y que nunca trabajemos. Alguien que me lea solo el primer párrafo, vamos a leer. En el Karina. campo del derecho del trabajo. Claudia. Una de las dos. Lo voy a leer. En el campo del derecho del trabajo, la expresión relación de trabajo tiene un sentido propio. No siempre la estipulación del contrato de trabajo coincide con el de la prestación de trabajo, puesto que puede producirse el caso de un contrato por el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios solamente a partir de una determinada fecha futura. En este caso, ya existe un contrato de trabajo, el cual importa obligaciones recíprocas para ambas partes, pero la relación de trabajo en sentido propio existirá recién desde el momento en el que el trabajador comience a prestar su trabajo por cuenta del patrón. Tiene pro y tiene contras, pero en el derecho laboral es esta precisamente la teoría que acoge como naturaleza jurídica del contrato individual de trabajo. Sus definiciones, bueno, la interesante, porque en las definiciones nosotros vamos a encontrar también elementos. Alguien que lee el artículo 18 desde su código. ¿Alguien que nos ayude? Artículo 18. Contrato individual de trabajo. Sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona trabajador queda obligada a prestar a otra sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. La circunstancia de que el contrato del trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de índole diferente o en concurrencia de otro u otros, no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Bueno, ahí tenemos la definición, vamos a comenzar a desglosarlo con sus elementos, pero lo interesante es la cláusula de exclusividad. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tener un trabajo donde le indican de que va a haber una cláusula de exclusividad. La ley lo permite, ¿eh? La ley lo permite. Más que todo en aquel tipo de empresas donde van a haber secretos profesionales, como por ejemplo de producción, secretos comerciales, secretos mercantiles. Ahí le exigen a usted la cláusula de exclusividad y es permitida por la ley, donde usted no puede trabajar con la competencia. Ese es como que fue una limitante para el trabajo. Ahí William nos dice, y vean que delicado, porque lo regula el Código de Trabajo, lo regula el artículo 18. Es una limitante, pero no nos olvidemos que cuando veamos más adelante las obligaciones y provisiones de los trabajadores, sí está el secreto de producción. O sea, puede haber hasta responsabilidad de carácter penal. Yo personalmente vi un caso, donde la empresa para que trabajara en un mercadólogo, me recuerdo, y la empresa para que él trabajaba, pues él se retiró y fue a trabajar con la competencia. Y efectivamente llevó una demanda de daños y perjuicios. Y fue complicadísimo, él tuvo que renunciar de la otra empresa. Bueno, al final se hubo una negociación, pero
no le permitieron ir a trabajar con la competencia, porque anteriormente que era mercadólogo, el producto lo había llevado a otros países, entonces él sabía cómo hacerlo, y eso no es una competencia desleal entre estas empresas. Lo demandaron, ¿no? Y al final pues llegó a un acuerdo. Pero si ustedes ven el tercer párrafo, sí habla exactamente de la bendita cláusula de exclusividad. Sí se permite. Claro, no en todos los trabajos, pues cuando veremos las obligaciones y las provisiones de los trabajadores, ahí nos vamos a dar cuenta. También el convenio 175 de la OIT tiene una definición de lo que es un contrato de trabajo. Lo único que le agrega es el cual puede ser a tiempo completo o parcial. Pero vean, en el marino mercante, en el último decreto, el 10/2022, que reformó, por cierto, el artículo 34, en ese también dice, señores, adicional a todo lo que estipula la ley en el Código de Trabajo en el momento de elaborar el contrato de trabajo, en este tipo de trabajos, o sea, nuestros guatemaltecos que van a trabajar como marinos mercantes, que tienen que celebrar un contrato de trabajo, mire lo que dice la ley, debe ser siempre por escrito. Por eso me interesa que usted lo lea, pues de repente viera que el trabajo de esto pueda llegar a la oficina, porque está hablando de que aquí van a haber agencias, van a haber representantes de esas agencias, oye, hay que hacer un depósito, o sea, hay un montón de obligaciones, porque quieren garantizar que el mercante guatemalteco que va a trabajar en el extranjero tenga garantizado su salario y tenga garantizados sus derechos como trabajador. Y vean qué interesante, aparte de todo lo que hay que anotar en el contrato de trabajo, dice lo siguiente, el contrato de trabajo siempre debe ser por escrito, se hará siempre en idioma español. Vean esos dos requisitos. Bonita pregunta de examen, ¿no? Si se requiere una traducción, se hará a costa del empleador. Imagínense que yo le preguntara en qué caso la ley exige que siempre el contrato individual de trabajo debe hacerse en idioma español en el trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Bueno, el capitán del barco, la persona que éste designe, conservará una copia física o digital del contrato de trabajo a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades que lo requieran, mostrándolo a requerimiento del trabajador o bien para su uso en una emergencia. C. Además de los requerimientos de todo contrato de trabajo, también se tiene que incluir, aparte del A y el B, los siguientes, inciso numeral 1. El detalle sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajador. 2. Indicación de personas a contactar en caso de emergencia. Mire, eso tiene que ir en el contrato de trabajo. 3. Si lo solicita el trabajador, indicación de la persona que podrá recibir un porcentaje de los ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que se requiera para la transferencia monetaria y la relación existente. Solo faltó agregar a ustedes que sería bueno que se garantizaran los alimentos en este mismo procedimiento. Pero ahí le está advirtiendo el que puede dejar a la esposa. Elementos propios o característicos. Subordinación o dependencia, ausencia de riesgo, estabilidad y personalidad. Vamos todavía a ver la subordinación o dependencia. Sus definiciones, su característica, dirección y dependencia, trabajo autónomo y subordinado, la potestad del empleador y los deberes correlativos del trabajador. Eso me interesa a mí porque es la obligación de nosotros los trabajadores para con la empresa. Veamos estas dos definiciones, una de Guillermo Cabanelas y otra de Pérez Botija. ¿Quién? Karina. Está bien, Karina licenciado. 1 y Claudia la otra, por favor. Definiciones. Guillermo Cabanelas define la subordinación como el estado de limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido en sus prestaciones por razón de su contrato y que proviene de la potestad del empresario para dirigir la actividad de la otra parte en orden al mayor rendimiento de la producción y al mejor beneficio de la empresa. Estamos ahorita viendo las definiciones de definición, que es una característica del contrato de trabajo, ¿sí? Veamos hoy la otra definición y luego las características de la subordinación, que es un elemento
de un contrato de trabajo. Vamos a esta definición de Pérez Botija. Claudia. Buenas noches, licenciado, solo que no dijo que Claudia. Es que habemos dos Claudias. Claudia, ahí estás tú, Claudia. Tú aprovechemos. Ok, necesita que lea donde dice características. No, Pérez Botija. Pérez Botija. Es que en la pantalla no está, pero tengo que bajar el documento entonces, licenciado. Ahí está, Pérez Botija. Pérez Botija dice, que la dependencia significa que una persona está sometida a la voluntad de otra, pero no a través de una sumisión psicológica, sino una vinculación social, de una obediencia personal ciega, sino que es una supeditación funcional que unifica o coordina actividades diversas. ¿Hasta ahí, Lick? Está bien, está bien. Ahora miremos las características. Muy bien. Entre las características de la subordinación encontramos las siguientes. A. El trabajador pone a disposición del patrono su fuerza o energía de trabajo y por esa razón está sujeto a la organización de la empresa. B. El patrono adquiere el derecho de dirigir el trabajo y de dar órdenes, sustituyendo la voluntad del trabajador en la ejecución de las tareas que realiza. C. La correlativa obligación del trabajador de acatar órdenes e instrucciones del patrono con la facultad de de establecer tiempo, lugar y métodos empleados en el trabajo. D. La fiscalización del empleador expresada en la supervisión y control de la forma. Subordinación debe surgir de una relación jurídica continuada de cierta duración o periodicidad. Es decir, las labores que se realizan no deben ser accidentales. Continúa. F. Dirección y dependencia. Sí, es que F. El servicio se presta por cuenta ajena en beneficio del empresario para los fines económicos de este. ¿Alguien más que lo lea? Lo leo, licenciado. F. El servicio se presta por cuenta ajena en beneficio del empresario para los fines económicos de este. Por lo tanto, el trabajador es ajeno a los riesgos y pérdidas de la empresa. Veamos hoy el C. Claudia, Karina, perdón. Dirección y dependencia. Se utiliza con frecuencia como sinónimos los términos subordinación, dependencia y dirección, pero el más aceptado en la doctrina por amplio y flexible es el de la subordinación. Mírame el último subrayado, la subordinación. La subordinación comprende tanto la dirección como la dependencia y es más comprensiva que las otras, porque es el término de mayor número de adeptos en la doctrina. Miramos la diferencia entre lo que es un trabajo autónomo y un subordinado. Volvemos otra vez a ustedes a hablar de las dos instituciones de derecho civil, como es la locación de obra y la locación de servicios. Y vamos a ver la diferencia que tenemos, que aunque parecen similares y tienen alguna similitud, son totalmente diferentes, porque ya vimos de que las características del contrato individual de trabajo, estamos viendo ahorita la subordinación, nos falta ver las otras. Por favor. Le leo solo todo. No, léelo todo. Tenemos todavía unos 5 minutos, 4 minutos más. Dice trabajo autónomo y trabajo subordinado. Para comprender estos términos debe buscarse la diferencia entre la locación de obra y servicios con el contrato de trabajo. Las dos primeras corresponden al derecho civil y el último al derecho del trabajo. La locación de obra es el contrato mediante el cual una persona llamada contratista se compromete a entregar una cosa cuya ejecución y dirección queda a su cargo. La entrega debe sujetarse a las estipulaciones del contrato y el dueño de la obra.
se obliga a pagar un precio por la misma al momento de su entrega. El contratista corre con el riesgo de la obra hasta la entrega de la misma y es responsable por su destrucción o deterioro. En la locación de servicios, es el servicio prestado por una persona, es el trabajo humano en sí mismo, sin tomar en cuenta su resultado y obra y su retribución. Se estipula por unidad de tiempo. Son servicios que se prestan generalmente dentro de una especialidad sin importar su resultado y sin someterse a la dependencia o dirección de otra persona. Es decir, que es una prestación libre de servicios. Al respecto, Guillermo Cabañeras señala, el contrato de la prestación libre de servicios cuenta por objeto prestaciones que no poseen carácter subordinado, como la asistencia médica durante una enfermedad o la ayuda prestada a una persona particular, sin estabilidad en los servicios y sin relación de dependencias o subordinación. Tanto la locación de obra como la de servicios configuran en el trabajo autónomo y se norman por el derecho común. Solo subrayado ahora. Ok. El contrato de trabajo comprende el trabajo subordinado. El trabajador lo presta sujeto al patrono jurídico, económico, jerarquía y técnicamente. El patrono organiza el trabajo conforme a los fines que persigue y el trabajador acata sus instrucciones, ya que labora por cuenta ajena. Además, son ajenos a este último los riesgos de la obra o del servicio que ejecuta. En conclusión, las figuras tradicionales de locación de obra y de la locación de servicios subsisten y constituyen contratos propios del derecho civil que han originado el contrato de trabajo, que tiene autonomía aún y cuando mantengan vínculos de aproximación con aquellas formas jurídicas. Muy bien, hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Bueno, solo quería pedirles un favor. No sabemos si la facultad va a otorgar ya descanso a partir del día viernes. Yo sí quisiera suplicarles o pedirles de que el día viernes, aunque la facultad diga que descanso, que nos conectáramos para poder avanzar un poco en el programa, ¿sí? Porque la idea pues, es poder terminar el programa. Así de que quisiera invitarlos pues, a que puedan estar con nosotros el día viernes. ¿Me vas a decir algo, Jorge? Sí, buenas noches. Disculpe una consulta. El documento que acabamos de repasar, ¿usted nos haría el favor de subirlo a Classroom? Fíjate que vamos a esperar la clase del viernes, porque quiero ver hasta dónde vamos a llegar, porque ahí está hasta la prescripción, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo para el parcial. Pero voy a tratar de hacer, si no se lo voy a hacer llegar a todo Ok, muchísimas gracias. En la semana, Jorge. Ok, gracias. Pues, bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no, pues pasen un feliz descanso y si Dios quiere nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.